Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy estamos con este tema, un tema especial como venimos haciendo los miércoles, que en este caso se llama un espíritu diferente. Y hoy nos vamos a preguntar cómo se llega a ser diferente, si es adrede o es sin querer, y también la necesidad que tenemos empírica, la necesidad inmanente que forma parte del ser humano, de la esencia del ser humano, de querer ser diferente, ¿no? Porque hay mucho gregario, mucho borrego y mucha borregada, pero nadie se reconoce que está en la borregada, ¿no? Porque todo el mundo se cree diferente. Otra cosa es que lo sea. Y por eso nos encontramos, por ejemplo, si me dejan buscar junto a ustedes, por ejemplo, pues podríamos buscar número de partidos políticos, ¿verdad? A ver, los que buscan la diferencia, en lugar de apartarse e individualizarse, lo que hacen es amalgamarse y sentirse identificados con un pensamiento, con una filosofía, con una política. Entonces, cada vez hay más partidos políticos, porque cada vez es mayor la necesidad de ser diferente en vista de que todo el mundo está cortado por la misma tijera. Entonces tenemos, por ejemplo, número de partidos políticos en el mundo. Pues aquí pone un número que son 4.772 partidos políticos, pero dice desde el inicio de la actual democracia, por ejemplo, aquí en mi país, en España, desde el inicio de la actual etapa democrática, que es desde el año precisamente que nací yo, en el 78, 1978, hasta hoy, 41 años después, nos encontramos con 4.772 partidos que han estado formando parte de las listas electorales de la etapa democrática que vivimos. Entonces, esto es porque, claro, la gente no está conforme al lado de otros e intentan ponerse al lado de quienes más allegados están con lo que ellos piensan, ¿verdad? Y esto pasa también con la religión. Podríamos también mirar en la religión número de religiones en el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Según Wikipedia, los 5 grandes grupos religiosos por población mundial, que se estima representan 6.850 millones de personas, 6.850 millones de la población, son el cristianismo, el 66% de la población mundial, con el número relativo para el budismo e hinduismo dependiendo del nivel de sincretismo, y la religión tradicional china. ¿Qué les parece? Así que, claro, todo el mundo busca una diferencia, luego nadie se siente religioso, luego nadie se siente pues limitado por las siglas de su partido político, sino que todos llevan y están a favor de la democracia. Pero oigan, ¿por qué se juntan en partidos políticos? ¿Por qué se juntan en religiones? Por la necesidad de ser diferentes al resto. Pero ser diferentes tiene un precio. Ser diferentes, en la exactitud de la palabra diferente, está la palabra santidad, la palabra vivir apartado. Quien sabe, entiende. Y si no entiende, pues yo se lo explico. Que santidad es apartado, y santidad tiene que ver con apartado, con sagrado, ¿no? Entonces, cada vez hay más, y podríamos buscar también tribus urbanas, ¿verdad? Gente que necesita ese colectivismo, esconderse detrás de un colectivo para sentirse diferente al resto, pero no dejan de ser gregarios, no dejan de ser
de allegarse, como digo, a gente que piensa de la misma manera. Entonces, número de tribus urbanas en el mundo. Fíjense si ha habido tribus urbanas, ¿verdad? Tribus urbanas en el mundo, ¿no? Ya saben que defienden no solamente una ideología, o más que una ideología, defienden una moda, ¿no? Pero hasta para vestir, hasta para la moda, hasta para el actuar, necesitan una guía. Y entonces se mimetizan unos con otros, se esconden unos con otros y forman parte de estas tribus urbanas, entre las que podemos nombrar góticos, emo, raperos, mupis. Cada uno representa una filosofía de vida, si se puede llamar filosofía, una vida echada a perder, pero vamos, que supuestamente es una filosofía, ¿no? Los hipsters montan en bici y se traen un rollo raro con los ciervos, dicen. Entonces, todos estos, a lo que voy es que todos estos que hemos estado viendo se creen que son diferentes al resto, pero en verdad es que la friqueza, los frikis, se juntan entre sí y tienen la necesidad de juntarse para sentirse diferentes, pero no pueden ser diferentes porque todos van con la misma y todos hacen lo mismo y necesitan hacer lo mismo para sentirse bien. Entonces, la diferencia, que es la santidad, vivir apartado, los swaggers, los yucis o yacis, los kilos, en fin, hay para todos los gustos, ¿verdad? Los punkies, los del reggaetón, movimiento reggae, todo eso, ¿no? Bueno, eso tiene que ver mucho con la música también, ¿no? Pero a lo que voy es esto, ¿no? Que todo el mundo quiere ser diferente, pero nadie está dispuesto a de verdad apartarse, sino que lo que hacen es amalgamarse, esconderse detrás de una masa que piensan igual. Entonces, vamos a hablar de lo que es un espíritu diferente en verdad, y nuestro texto base va a estar en Números 14:24, que dice así. En Números 14:24 dice así. Dice el mismísimo bendito sea. Dice: pero a mi siervo Caleb, que Caleb es perro en arameo, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu diferente, un espíritu distinto, y lo vi ir en pos de mí. Esto es lo que lo hizo distinto, diferente, ir en pos de Elohim, no ir en pos de modas, ni de ideologías, ni de filosofías, ni de músicas, ni de políticas. Y lo vi ir en pos de mí, yo le medí en la tierra donde entró, y su descendencia la tenencia en posesión. Entonces, este Caleb tenía un espíritu diferente. Ahora, ¿qué es un espíritu? Nosotros, cuando hemos hablado de la palabra o de la definición espíritu, que abarca tanto, pero espíritu puede resumirse o identificarse con una palabra, que es coherencia. El espíritu es coherencia de algo. Cuando se dice tiene espíritu de ganador, por ejemplo, es que tiene coherencia consigo mismo a fin de ganar. Entonces, el espíritu siempre está relacionado con la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Pues la coherencia es exactitud, es conformidad entre lo que creo y lo que llevo a cabo, entre lo que practico y lo que predico, entre lo que digo y lo que hago. Entonces, este Caleb, en este pasaje de Números 14:24,
pues llegó a una conclusión. Llegó a la conclusión de decir, bueno, si Elohim está con nosotros, nada puede hacernos frente. Esta fue la conclusión lógica, una conclusión lógica, y echó mano de su lógica, de su raciocinio. Pero sin embargo no pensó así toda la multitud. Y demudó la cara, ¿verdad? Seguramente la multitud demudara la cara cuando los otros espías reportaron, los otros 10 espías reportaron al pueblo de Israel que había gigantes y que eran como langostas delante de esos gigantes, pues seguro que ellos no pensaron así como pensó Caleb, ¿no? Y Josué también. Pero para ser diferente hay que pensar diferente. Y esto es justo lo que hizo Caleb. Pensó diferente, fue diferente, actuó diferente. Todo empieza por pensar diferente. Para pensar diferente no hace falta desprenderte de la lógica, sino todo lo contrario, usar la razón y usar la lógica. Si Elohim está con nosotros, nada puede hacernos frente. ¿Por qué? Porque si ya nos ha sacado con prodigios esplendorosos, espectaculares de Egipto con mano poderosa, pues igualmente estos gigantes no van a ser nada delante de su presencia. Así razonó y esa lógica utilizó. Es una lógica, es una razón, es algo que no se basa en aire, ¿verdad? Se basa en la solidez de los hechos. Pero sin embargo no pensó así el restante pueblo y por eso toda esa generación no pasó a la tierra prometida. Entonces él pensó, si Elohim está con nosotros, nada puede hacernos frente porque ni caídos Anakim, ni gigantes, Anakim es los Anunnaki, los que estaban en esa tierra, que le tocó en la tierra que al final le da a Caleb, le tocó tener que echar a esos Anakim y él no se inmutó. De hecho, los Anakim ni aparecieron posiblemente por allí porque huyeron de él y de su descendencia, de su clan. Así que él sabía que ni Anakim, ni gigantes, ni nada, no valía nada contra la voluntad de Elohim, y la voluntad de Elohim era estar con ellos en ese momento histórico, y entonces nada podría hacerles frente. Ahora, los que viven en las costumbres y tradiciones viven en las marcas y en los programas ancestrales, ¿vale? Ahora, si vives en las costumbres y en las tradiciones que te han enseñado desde chico, en las marcas y programas que te han dado para vivir, esos programas ancestrales pueden ser coherentes, porque, bueno, pues eres coherente a lo que te han enseñado, ¿verdad? Ahora, si eres coherente a lo que te han enseñado, costumbres, tradiciones, marcas y programas de cuña o de cuño, pues de todo ese tipo de marcas y programas más bien genéticos, más bien ancestrales, familiares, de programaciones pues comunitarios, familiares, de fenómenos de masas, fenómenos masificados, ¿no? A través de los medios de comunicación, con determinadas influencias en música, en estilo, en todo, ¿no? Entonces, si eres coherente a eso, realmente no se vive en la enfermedad ni en el conflicto, porque eres consecuente, eres coherente con eso que te están enseñando. Ahora, el problema viene cuando se quiere ser diferente sin ser apartado, sin apartarte. Ese es el problema, eso es lo que crea conflicto y eso es lo que crea contradicción y enfermedad. Cuando quieres ser diferente sin apartarte.
de lo que te quiere hacer, de lo que te quiere hacer igual, de lo que te quiere hacer parte del tinglado, otro ladrillo en la pared que cantaba aquel grupo de rock, ¿verdad? Entonces, ahí viene el problema, cuando sin salirte, sin apartarte, quieres ser diferente, porque claro, como la gente religiosa que hemos visto, que son millones de millones, un 66% de la población mundial, pues aunque viven también en otras religiones, pero muchas son religiones bíblicas, que salen de la Biblia y de las enseñanzas bíblicas. Entonces toda esa gente que se ha criado con las enseñanzas bíblicas, se ha criado con ese versículo o verso que está en Hebreos 12:14, que ustedes pueden leerlo, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si quieren, lo leemos porque creo que va a ser importante. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice así. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un verso completísimo porque nos dice que vivamos apartados en la santidad, en la diferencia, pero a su vez sigamos la shalom, la paz con todos. Y ahí es cuando dice que sin la santidad, sin la diferencia, sin vivir en la diferencia, nadie verá al patrón, al Señor. Entonces, ¿cómo se puede compaginar ser diferente con estar en paz con todos? Pues si haces compaginable, si mediante la Torá, la instrucción, la palabra de poder, consigues compaginar, ser diferente, ser apartado, con estar en paz con todos, eso es lo que te va a hacer vivir diferente al resto. Eso es lo que te va a hacer vivir diferente al resto, porque la gente quiere ser diferente pero sin estar en paz con los otros. Por eso hay guerra en partidos políticos, por eso hay guerra de religiones, porque se apartan y no consiguen estar en paz con otros. En el momento que nosotros nos apartemos pero estemos en paz con otros es cuando vivimos diferente. Ahora, ¿cómo se consigue? Romanos 7:25. En Romanos 7:25 dice de la siguiente manera. Libro de Romanos, que vamos a tocar hoy bastante. 7:25. Dice así. Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, patrón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Shaul, Pablo, dice que sigue la Torá de Elohim con la mente, pero con la carne, con sus miembros, vamos a ver más adelante, a la ley del pecado. Entonces tenemos que esa mente, dice, así que yo mismo con la mente sirvo la Torá de Elohim, esa mente es una conexión conmigo y con los demás. Por eso, conectado con la mente, que es puro Elohim, con la mente, cuando estoy conectado con la mente, puedo servir a la Torá de Elohim, que es la conexión conmigo y con los demás. Comprendo entonces que todo es mente, que todo es inteligente, que en todo se esconde una mente, o se manifiesta más bien una mente. En todo hay inteligencia. Todo es molecular, todo es celular, en todo es electrones, en todo hay inteligencia. Todo es inteligente. Y lo que no supera sus marcas y sus programas, y ahí es cuando entra estar en paz con todos, una vez comprendo esto, que lo que no supera sus marcas y sus programas genéticos está diseñado para ser así. ¿Para qué? Para no superarlo. Está empaquetado y listo para no superarlo. A menos que ponga oído a la Torá de Elohim y se transforme pues en la mente de Elohim, que es la que te hace, la mente de Elohim, que es Torah, que está en todo,
cuando profundizas ahí, cuando vives por el ser interior, que vamos a ver ahora, entonces es cuando puedes servir a Elohim. Lo comprendo al semejante, comprendo al otro y comprendo que está diseñado para ser así, por lo cual no me abrumo ni lo abrumo a él, sino que comprendo, entro en comprensión y comprendo que todo es mente, todo es inteligente y que lo que no supera sus marcas, como son la gente que vive sin apartarse o que quiere apartarse sin vivir, sin ser diferente, pues entonces comprendo que lo que no supera sus marcas y sus programas está diseñado para ser así. Ahora, tal esto es así que les voy a contar un testimonio. Resulta que viendo un programa de viajes que saben ustedes que nos gusta mucho, pues sale un guitarrista que enseña las fotos de sus padres, de su madre, y era bailaora flamenca. Y la madre tiene cara de ser gitana. Yo no sé si él sería gitano, no lo dijo. Pero lo que sí se vio es que a él se le arrima, era su amigo en Nuevo México, nada menos, en Estados Unidos. Es su amigo de este guitarrista que se va allí a Nuevo México, es amigo de este guitarrista, seguramente gitano, se arrima a él y es su amigo un indio bastante grueso, que se arrima a él y entonces le preguntan, cuando ven su tono y cuando ven sus gestos de este indio, le preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Dice 500 años. Y bueno, ¿cómo puedes llevar 500 años hablando de esa manera, que pareces gitano? Es lo que le preguntaron con otras palabras. Y les contó a los periodistas que es que sus antepasados gitanos habían salido de la Inquisición, se habían ido para Nuevo México y allí se habían unido a indias. Y habían conservado incluso hasta el idioma calé o caló. Entonces, no se desviaron de las marcas genéticas ni 500 años pasados, ni un continente distinto, ni nada les hizo que dejaran de identificarse. En la primera frase te dabas cuenta que este indio era gitano. Porque con el tono y con los gestos no podía dejar de manifestar que es gitano. Así que esto me hizo preguntarme a mí, ¿a quién podemos cambiar nosotros? Si las marcas y los programas genéticos, familiares, sociales, comunitarios, religiosos son tan hondos, tan profundos, tan indelebles en algunas personas, ¿cómo podemos nosotros cambiar a alguien? No podemos cambiar a nadie, pero la Torá sí. La Torá sí lo cambia. Y nosotros, en el momento que oímos la Torá de Elohim, que hacemos Shema a Elohim, entonces es cuando comprendemos. Porque la Torá te hace entender tu incoherencia, la incoherencia en la que has estado viviendo. Has querido ser diferente, pero no estabas actuando diferente. Has querido ser diferente, pero no has estado pensando diferente. Entonces tenemos Romanos 7:23. Vamos a seguir el rastro. Pueden ustedes leer todo el pasaje todo el capítulo de Romanos, capítulo 7, que verán ustedes que se enriquecerán también. Y dice en el 7:23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Quiénes son estos miembros? Fíjense ustedes que, por ejemplo, se dice miembros de mi familia, miembros de mi partido político, miembros de mi iglesia. Es tremendo, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que no es mi cerebro, que es mi mente, porque conectándome a mi mente me conecto a Elohim y entonces comprendo, y que me lleva cautivo, esa ley otra de mis miembros, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tremendo. Si quiero ser diferente, ahora, esos miembros a los que llama Shaul Pablo,
van desde ser mi propio cerebro o carne, como dice en este pasaje de 7:23, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es el cerebro o carne, ese cerebro que no se une a la mente. Y que no hace conexión con la mente. Y también se refiere a miembros fuera de mi cuerpo, que es miembros compañeros de viaje como familiares, amigos, partidos políticos, trabajo laboral, etc. Si quiero ser diferente, por lo tanto, siguiendo la Torá de mis miembros, que es la disgregación, porque es pura disgregación, me disgrega de la mente, me ata a mi cerebro, a mí mismo, a mis miembros, a mis vicisitudes, a mis circunstancias. Si sigo la Torá de mis miembros, a la disgregación, porque si Elohim es unidad, la disgregación de los miembros es entrar en tradiciones, costumbres, marcas genéticas y programas comunes o ancestrales. Entonces es cuando entro en incoherencia y me adelanto a mí mismo la enfermedad. Me llevo a enfermar, porque lo que hace enfermar es la incoherencia. Diré que quiero ser diferente, entonces, que quiero ser santo, que quiero ser apartado, que quiero vivir consagrado, pero sin embargo haré conforme a mis miembros exteriores, que el cerebro también es un miembro exterior de la mente de Elohim. Haré conforme a mis miembros exteriores disgregados de Elohim, no están conectados a Elohim, y están también disgregados del hombre interior que es mente, cohesión, totalidad, plenitud, coherencia, comprensión. El hombre interior, del cual nos habla Romanos 7:22, que dice así. Dice, pero según el hombre interior, este hombre interior mente, que se conecta a la mente de Elohim, según el hombre interior, me deleito en la Torá de Elohim. Ese hombre interior se deleita en la Torá de Elohim. ¿Por qué? Porque está hecho conforme a la imagen y semejanza, está hecho conforme a la honda impresión del Mashiach, del prototipo. Entonces, no hay miedo. Entonces es cuando no hay miedo. Me conecto a la mente, me deleito según el hombre interior que está, como dice aquella bella ranchera, es que tenemos hasta en nuestra mirada la silueta del Mashiach. Yo por ti he dibujado en mi mirada tu silueta. Esa silueta del Mashiach la tenemos impresa porque es la imagen de Elohim. Y cuando nos conectamos con el hombre interior, ese hombre mente que comprende a través de la Torá, entonces es cuando te deleitas en la Torá de Elohim. Y entonces es cuando no hay miedo, porque amalgamarse, juntarse por tus mismas ideologías y odiar y tener aversión por los otros te lo hace la incomprensión, el no tener Torá, eso es lo que te mete miedo. Entonces cuando no hay miedo, entonces eres como Caleb en Números 14:24. Hay en ti un espíritu diferente, un espíritu distinto, un espíritu apartado. Ahora, es pura sencillez. Esa diferencia está en la sencillez, porque lo que haces es interiorizar en tu hombre interior, que es el que se conecta con Elohim. Es la manera más sencilla. Está en ti. Esa horma, esa silueta del Mashiach está en ti. Entonces, fuera de mis miembros, entonces es cuando salgo fuera de mis miembros cerebrales, de extremidades o de parte de mis comunidades, familias, trabajos,
logias o de lo que sea, fuera de mis miembros que nos desalientan, como querían desalentarle también a Caleb, los demás israelitas, ensalzando a los gigantes en lugar de ensalzar a Elohim. Y entonces es cuando me aparto, salgo fuera de los enemigos de la mente, que no se conectan a la Torá, a la mente de Elohim, al hombre interior. Entonces me aparto, no tengo por qué constantemente atacarlos, sino que desde fuera contemplo quiénes son los enemigos de la mente, los enemigos de Elohim, que se van con solo enfrentarlos. No hace falta discutir, no hace falta entrar en discusiones, en dimes y en diretes, solo con enfrentarlos se van. Tú conoce bien la Torá y entonces ya no entrarás en discusión con nadie, porque saben que los callas. Entonces los primeros en huir de ti van a ser ellos, como huyeron de Caleb. De esta manera se van solo con enfrentarlos, por muy anunnakis que sean, por muy caídos que sean y por muy conectados que estén con los caídos, pues ya no hay miedo, ¿verdad? De otra manera, siempre hay miedo, hay superstición. Y todo lo que te hable de demonios o de algo así que no sea de tu agrado, ya lo tomas como con miedo, ¿no? Pero no es así. Es simplemente pues descubrir quiénes son los enemigos de la mente que toman de esta enseñanza caída, que la enseñanza caída es no conectarte con el hombre interior, no tener la sencillez de conectarte con el hombre interior y por tanto con Elohim. Entonces, con solo enfrentarlos se van, por muy caídos que sean, incluso si quieren ser mis mismos ángeles caídos. Y entonces es cuando te encuentras en paz con todos, entras en coherencia, hallas la coherencia. Entonces eres como Caleb. Caleb, ¿qué hace? Dice, he visto los gigantes cuando he reconocido, he visto mis miembros también, lo que quiere circunscribirme a aparatos, a aparatajes mediáticos, políticos, gubernamentales, religiosos, de la índole que sean, o ateos, por medio de filosofías, de comunismo y de cosas. Entonces, entramos en coherencia y decimos como Caleb, he visto los gigantes, he visto mis miembros, he visto la disgregación que produce eso, seguir a esos miembros que te hablan contra la Torá de Elohim, que te hablan contra el ser interior, que te hablan contra la mente que comprende. Y entonces es cuando ves todos esos resultados de esa disgregación, de toda esa gente que vive con miedo, de toda esa gente que no se atreve a vivir en la Torá, que dice ser diferente, pero que no vive ni piensa diferente. Entonces es cuando reconoces la tierra, como hizo Caleb. Reconoces la tierra y ese reconocer la tierra es Torá. Y entonces haces como Caleb, que oyes a Moshe. Oyes a Moshe, que es quien le manda a reconocer la tierra. En Moshe está Mashiach, digamos, en su estado paleolítico. Y ahí es cuando decido dar un reporte diferente. Entonces ya comprendo, reconozco la tierra, tengo Torá, oigo a Moshe, oigo la Torá, y ahí, justamente ahí es cuando decido dar un reporte diferente. ¿Qué reporte diferente? Pues como lo da Caleb. Esto no es lo que quiero. Esa disgregación, ese ser inconsecuente, ser incoherente, no lo quiero para mi vida. Entonces entro en salud. Y entonces digo, no quiero vivir separado de la mente, del hombre interior, de Elohim. Del hombre interior que tengo impreso en mi alma. Nunca más quiero separarme porque ese hombre interior es el mismísimo Yahshua HaMashiach.
Y ahí es cuando reportas, ahí es cuando te conviertes en un Caleb heredero. Cuando das un reporte después de que reconoces la tierra, reconoces los resultados de la disgregación que te lleva a enfermedad, a incoherencia, a no conectarte con tu ser interior, a no conectarte con Elohim, y ahí es cuando ya te das cuenta de dónde estás parado y das un reporte diferente. La gente da un reporte contrario, que es que dicen, sí, quiero vivir, quiero decir una cosa y hacer otra, y acarrearme enfermedades y vivir en incoherencia. Pero tú dices en esta tarde, esto no lo quiero, no quiero vivir más separado de la mente, del hombre interior que tengo impreso en mi alma, que es Yahshua HaMashiach. No quiero separarme nunca de él. Y hasta aquí. Si les ha gustado, que creo que ha sido un tema apasionante, por lo menos por lo que a nosotros respecta, y seguro que también para más de uno que ha escuchado, pues entonces suscríbanse, no se olviden de suscribirse, darle me gusta, si así lo tienen a bien, suscribirse, y los que están suscritos sigan disfrutando de todo lo que Elohim nos está dando para beneficio y preparación de la amada del Mashiach. Shalom, y nos vemos este Shabbat, Elohim mediante, con los libros de Josué y de Marcos que estamos estudiando. Shalom a todos, prepárense y alístense con nuestro amado Mashiach, que pronto viene a por nosotros. Shalom, besos y abrazos para todos y todas.